Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Sean bienvenidos al ciclo de webinar organizado por el proyecto Reconfiguración Urbana y Social del Cantón Primero de Heredia, la impronta de la juventud y la vinculación de sus vecinos durante los años 1985 al 2020, código 0217-2019 y el curso Procesos Administrativos de la Escuela de Administración. Agradecemos a la Escuela de Ciencias Geográficas, la Escuela de Administración, la Escuela de Historia, al Instituto de Investigación y Servicios Forestales, a la sede regional Chorotega, a la Universidad Nacional, así como a la Fundación Internacional de Sostenibilidad Territorial y a la red BioFisat por el apoyo en la organización y concepción de esta actividad. Agradecemos a cada uno de los expositores por compartir sus conocimientos con la comunidad internacional. También un especial agradecimiento a los estudiantes del curso de procesos administrativos, quienes organizaron el ciclo del webinar, y también a todas las personas participantes. Le damos la palabra a la máster Roxana Durán Sosa, profesora del curso de procesos administrativos de la Escuela de Administración. Muchas gracias, don Alex. Quiero agradecer a todos los participantes y en especial a los estudiantes del curso de procesos administrativos, quienes con mucho empeño y dedicación contribuyeron a la realización de este ciclo de webinar. Un especial agradecimiento a la compañera y doctora Iliana, coordinadora del proyecto, a la directora de la Escuela de Administración, Dunia Marín, y a nuestro compañero don Alex Ávila de la sede Chorotega. Muchísimas gracias y bienvenidos y bienvenidas. Gracias, profesora Roxana. Damos inicio a esta actividad. El objetivo de esta actividad es el fortalecimiento de las capacidades de docencia de los estudiantes y la ampliación de las redes de apoyo en las áreas de docencia y de extensión de la Universidad Nacional de Costa Rica. Un saludo a los expositores que nos acompañan en la sala virtual: el ingeniero Rafael Monge, el máster Jimmy Fernández, el licenciado Martin Richards, la licenciada Vanessa Quiroz del Grupo Vértigo, y el ingeniero Henry Sánchez del Programa Gestión de Bosques para la Mitigación y Adaptación y Variabilidad Climática del INICEFOR Universidad Nacional. Queremos darle la bienvenida y agradecerles a todos y todos aquellos que nos acompañan por internet en este ciclo de conferencias y que también puedan acceder a este evento ingresando a la red social oficial de la FISAT y de la Universidad Nacional en Facebook. En la primera parte, el ingeniero Rafael Monge expondrá el tema implementación de tecnología de Timbeter para el manejo eficiente de la madera en Costa Rica. A continuación escucharemos las palabras del ingeniero Rafael Monge. Un placer, bienvenido. Le escuchamos. Muchas gracias. ¿Me escuchan? ¿Me ven? ¿Bien? Sí, señor. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes esta tarde. Voy a compartir pantalla un segundo. Ahí ven la presentación. Sí, muchas gracias. Correcto. Ok, perfecto. Un gusto estar con ustedes hoy. Mi nombre es Rafael Monge. Muchas gracias a los estudiantes que me invitaron a participar en este webinar. Denise, Daniel, Nayeli y Carlos Vega. Un gusto que me consideraran para esto. Como les decía, yo soy Rafael Monge, soy director del Centro Nacional de Información Geoambiental, que es una oficina especializada en temas de información ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía. Y esta tarde les quería presentar sobre el proyecto de implementación de la tecnología de Timbeter para el manejo eficiente de la madera en Costa Rica. Este proyecto tiene
como objetivo, vamos a ver, buscan un intercambio de experiencias sobre el uso de la tecnología de inteligencia artificial y cómo esta puede contribuir al manejo sostenible y responsable de las operaciones forestales. Y esto es un intercambio de experiencia porque el proyecto surge de una alianza con el gobierno de Estonia y el gobierno de Costa Rica, en la cual buscamos esta transferencia de conocimientos en temas de digitalización e implementación de soluciones de gobierno digital. De hecho, que aquí quería compartir una foto de una de las reuniones del comité directivo en donde, de este proyecto bueno, vamos adelante, ahorita vamos a ver los que le integran, pero aquí son parte del equipo de trabajo que lo han ido implementando, de las organizaciones que estamos acá representadas, el Ministerio de Ambiente y Energía, como esta institución que lidera el proceso, en donde dentro del MINA, el CENIGA, esta oficina que yo coordino en el ministerio, y el SINAC, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, en conjunto con la Oficina Nacional Forestal, hemos estado de lleno en la implementación del proyecto, junto con la empresa Timbeter, que es una empresa de Estonia, y que recibió el apoyo con financiamiento del gobierno de Estonia para implementar este proyecto en nuestro país. ¿Y en qué consiste esta tecnología? Lo que esta tecnología hace es hacer una medición de la madera, de las trozas en pilas o en camiones, por medio de una aplicación, ¿verdad? Aquí les dejo aquí hay unas fotografías de cómo se realiza esto, y eso fue unas fotos tomadas en una gira de campo que hicimos este año a Santa Rosa de Pocosol, en la cual también yo tuve la oportunidad de aprender a utilizar esta tecnología ya en la práctica. Al tomar una fotografía, uno ya puede, la aplicación, la tecnología artificial le hace el cálculo de cuántas son las trozas, los diámetros, los volúmenes, bueno, y todo esto lo deja registrado en el sistema. Este proyecto está dirigido a empresas productoras de madera, instituciones públicas responsables de temas de control y vigilancia, universidades, organizaciones no gubernamentales, entre otros actores de interés. Y esta tecnología lo que busca es contribuir en el uso de la tecnología para hacer este manejo de la madera más sostenible, más responsable en estas operaciones forestales. Por medio de esta digitalización, lo que se busca es incrementar la competitividad del sector forestal a nivel local, y tiene como entre sus beneficios está un tema de eficiencia, porque incrementa la rapidez en el proceso de medición de las trozas, reduciendo tiempo y costos. También la seguridad laboral, porque los métodos tradicionales de medición de la madera en el campo tienen riesgos a la hora de aplicarse. Entonces, esta tecnología, ahora solo al necesitarse tomar una fotografía, hacer estos pasos, reduce la posibilidad de que las personas a cargo de hacer estas mediciones incurren en un riesgo laboral. También algo importante es que nos permite dejar la información registrada. Se hace una documentación de la trazabilidad y de la cadena de custodia de la madera de una forma más sencilla a la que actualmente se utiliza en comparación con la manera como actualmente se realiza este tema de los registros, que son a nivel de papel, de documentos y unas guías, y depende de regentes forestales, que es la manera como actualmente se trabaja y está normado. Y más bien buscamos, con esta digitalización de esta tecnología, poder hacerlo de una forma en donde la trazabilidad se mejore y genere estos reportes en donde la información de las mediciones de las pilas, de los camiones, de los contenedores, se encuentre en un formato digital, en donde estos reportes sean de acceso a las personas que tienen que conocer la información, que tienen que saber de dónde viene la madera, para dónde va, y le dé
esta trazabilidad, esta seguridad para los productores, para los diferentes, las diferentes partes de los procesos productivos y de comercialización, que en donde nos aseguremos que esa madera que se está comercializando viene de un sitio donde fue aprovechada de una forma responsable, sostenible, y que esa seguridad les llega a los clientes, a los usuarios de estos productos. Esa sería mi presentación, era muy breve para hacer resumido el proyecto, y con gusto más bien quedo a sus órdenes para atender consultas. Muchas gracias, don Rafael. Si alguna persona desea hacer una pregunta, puede activar el micrófono, por favor. Don Alex, por aquí tenemos una pregunta que tenemos para don Rafael. Se la voy a leer. Dice, ¿dónde podemos encontrar más información sobre esta tecnología y el aporte a la fijación de CO2 en Costa Rica? Vieran que este proyecto en particular tiene una gran cantidad de comunicaciones que hemos venido realizando, tanto desde el Ministerio de Ambiente, en nuestras redes sociales, también de las de nuestra oficina, del CENIGA, y en el Sistema Nacional de Información Ambiental. Y también la empresa Teambetter ha hecho un gran esfuerzo de comunicación, porque esa ahorita es la clave del proceso. Estamos en un proyecto piloto en donde esta tecnología se está implementando de manera gratuita en nuestro país, y lo que buscamos es que mientras más usuarios existan, lo aprovechen, podamos analizar esos beneficios, determinar cuáles son los costos para analizar si es posible pasar a un nivel de implementación mucho más amplio e inclusive que se incorpore a la normativa en nuestro país, pero eso tiene sus implicaciones y hay que hacer un análisis que se está haciendo durante este proyecto piloto, y además se hace mucha capacitación. Constantemente estamos invitando a actividades de seminarios web, y recientemente hicimos una gira de campo, bueno, hace unos meses, y la pandemia nos hizo parar esta estrategia que la verdad es muy importante, ha sido muy útil, pero ya el próximo mes creo que vamos a hacer otra gira en Cartago. Y por ahí, ahí está la información. Con mucho gusto, aquí estoy viendo que con mucho gusto les paso también la información. Sí. Perfecto, don Rafael. Muchas gracias, muy amable. En esta segunda parte tendremos la oportunidad de escuchar al máster Jimmy Fernández, que nos compartirá su exposición titulada ¿Qué deben tomar en cuenta las pymes para realizar un plan de negocios exitoso en tiempos de pandemia? Escuchamos al máster Jimmy. Bienvenido. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por la invitación. Quisiera saludar a Roxana y darle las gracias por la invitación hecha. Yo no traigo presentación, sino más bien me pidieron que fuera más una conversación con ustedes sobre, digamos, cuáles deberían ser los elementos que deberíamos tener o tomar en cuenta para las pequeñas y medianas o las micro y pequeñas empresas o emprendimientos en su plan de negocios dentro de un contexto de pandemia. A mí no me cabe duda de que las unidades productivas pequeñas, micro y pequeñas empresas son de las que más se han visto afectadas con el fenómeno que llevamos de casi año y medio, en donde la pandemia las ha impactado de forma directa. Algunas han tenido que cerrar o reinventarse, y eso vamos a conversar un momentito. Pero también no me cabe duda de que estas unidades productivas juegan un papel estratégico y preponderante, no solamente en la provisión de bienes y servicios,
sino también en la población en términos generales, ya que las micro y pequeños emprendimientos representan casi un poco más del 50% del tejido económico, productivo, social que le da vida a un país. Y y al estar muriendo estas unidades productivas, de una u otra forma se está minando todo el tejido económico, productivo y social que tenemos los países. Pero antes de abordar el tema, yo quisiera tal vez hacer algunas referencias importantes. Todos aquí recordamos el 2019 y allá a principios de diciembre del 2019, cuando nos daban la noticia de que había un brote de neumonía de origen desconocido en una ciudad llamada Hubei o Wuhan, capital de la provincia de Hubei y una de las ciudades más pobladas de China. Una noticia que para nosotros a veces en esa época, en diciembre, principios de diciembre del 2019, decía, ¿y eso qué nos va a afectar a nosotros? ¿O en qué nos va a impactar? ¿De qué va a servir esta noticia? La verdad es que a principios de junio ya llevamos cerca de este año, llevamos cerca de 190 millones de personas con casos ya reportados de esta enfermedad y ya en cerca de 260 países. Y ya a principios de junio ya había más de 4 millones de personas muertas por esta causa. Esto entonces realmente nos debe llamar la atención y en el caso de Costa Rica, básicamente recordarán allá en marzo, cuando se reportó el primer caso de pandemia que se dio básicamente en el cantón de Pocosí, se trató de una mujer de aproximadamente 52 años que andaba en un viaje turístico en Italia y entró y fue reportada aquí en Costa Rica. Y a partir de ahí empezamos o fuimos sumergidos en una, en una realidad que muchos no hemos vivido y que nos representa un cambio del entorno y de la forma de vida en que estamos. Ese escenario, de una u otra forma, ha complicado no solo el tema económico a nivel mundial, ha complicado también nuestra economía y nuestra forma de relacionarnos. En estos momentos hay micro y pequeños emprendimientos que se están viendo, en el caso de Costa Rica, seriamente afectados por este proceso que llevamos ya repito, más de año y medio, y que los retos a los cuales tenemos que enfrentar son de carácter estratégico y operacionales colosales. En estos momentos, muchos de estos emprendimientos están enfrentando una disminución de sus ingresos, básicamente por la falta de ventas o porque las ventas se cayeron. Algunos de estos emprendimientos han tenido que cerrar a causa del COVID. Se han retrasado o hemos visto un retraso o interrupción en el suministro de las materias primas para algunos de estos pequeños emprendimientos. Los clientes han venido de una u otra forma, este contexto los ha llevado a que modifiquen sus hábitos de consumo, sus relaciones con los proveedores de los bienes y servicios que estamos dando e incluso de nuestras relaciones físicas se han visto modificadas. Ese es otro de los retos que tenemos. En algunos casos se han incrementado los costos y los gastos para estos pequeños emprendimientos, básicamente ¿por qué? Porque han tenido que asumir elementos o acciones que antes no estaban contempladas en sus planes de negocios para poder lavado de manos, lavatorios antes de ingresar a un pequeño negocio, sistemas para medir la temperatura. Esos gastos y esas inversiones no estaban contempladas en los planes de negocio de la mayoría de estos pequeños emprendimientos y a veces pesan. Se provocaron retrasos en la logística de entregas,
de los bienes y servicios en que se estaban dando. A veces no se contaba con mano o no se cuenta con mano de obra calificada para ciertos retos que están enfrentando estos pequeños emprendimientos. Y ahí podríamos seguir señalando algunos retos que están enfrentando. La pregunta aquí entonces es, ¿cómo podemos ser resilientes y cómo podemos evolucionar para enfrentar de forma inteligente estos nuevos retos? La verdad es que el- la pregunta que me envió Roxana eh, llama la atención. ¿Qué debe tomar o qué acciones se deben de tomar en cuenta estos pequeños emprendimientos, las pymes, para poder realizar sus planes de negocios en tiempos de pandemia? Y yo diría lo siguiente, yo comenzaría primero por revisar el plan de negocios, mantenerlo en una constante actualización y revisión. Y cuando digo una constante actualización y revisión, me atrevo a decir que cada 6 meses hay que volver a ver esa hoja de ruta. Cada 6 meses hay que llevarle un monitoreo a esa hoja de ruta en vista de lo que está pasando en nuestro entorno. ¿Por qué? Porque el mundo está cambiando muy rápido y tenemos muchas cosas son desconocidas para nosotros de cómo vamos a evolucionar o cómo vamos a enfrentar esta nueva dinámica. Y yo comenzaría primero dentro de esa revisión de ese plan de negocios es revisar de forma constante el producto o servicio que estamos llevando al mercado. Si ese producto o servicio realmente está respondiendo a la dinámica y a las exigencias que hoy en día nuestros clientes están pidiendo. A veces nosotros levantamos un plan de negocios sobre un estado de normalidad. Hoy los planes de negocios hay que levantarlos sobre un estado totalmente dinámico, cambiante, y el producto que llevemos tiene que irse ajustando cada vez a esa dinámica y a ese mundo cambiante. El otro tema importante que yo señalaría dentro del plan de negocios es el revisar o monitorear de forma permanente las tendencias del mercado donde yo estoy enfocado con comunidad de negocios. ¿Por qué? Porque los hábitos de nuestros clientes han evolucionado. La mayoría ya no va a un supermercado, algunos no van a las tiendas, sino que hacen sus compras en línea. Y eso nos lleva entonces a que la dinámica como fuimos diseñados, tenga que cambiar. Pero ahora no es solamente cómo están comprando, sino también la forma de pagos, como se está viviendo. Hoy en día las formas de pago estábamos acostumbrados a llevar un efectivo, a llevar una tarjeta física, una de crédito, una de débito. Hoy en día están hablando de tarjetas virtuales. Estamos hablando de transferencias electrónicas por medio de Simpe Móvil o el PayPal. O sea, estamos hablando de mecanismos de pago totalmente para muchos de estos pequeños emprendimientos, cosas que no conocen y hay que irse preparando para eso si quieren sobrevivir. Eh, también hay diferencias de estos emprendimientos de la forma de cómo llegar a sus clientes. Ya no es necesariamente sitios formales físicos, sino que ahora tenemos los sitios web. Y eso sí, esas plataformas sociales como el Instagram, el Facebook, el Twitter, el TikTok y otras que hay, son mecanismos o herramientas que se están utilizando para hacer marketing, para poder llevar nuestros productos de forma estratégica e implementar nuestros planes de negocios para poder posicionarnos en el mercado y sobrevivir. O sea, dicho de una forma, este segundo elemento que les quiero comentar debe de mantenerse de forma constante, de forma permanente, revisándose, analizándose, evaluándose, cómo está evolucionando y cómo está cambiando. Yo diría que un tercer elemento tiene que ver y está atado con el primero, es todo el tema de la inversión en capital tecnológico. Nosotros estábamos acostumbrados a emitir una factura, a llevar un inventario en Excel, a llevar controles de compras. Hoy en día
todo es digital. Lo que es físico y podamos digitalizarlo es un ahorro, es una forma de podernos conectar con la nueva normalidad que viene, y es necesario no solamente invertir en, repito, en cómo hacer sus compras, en cómo vender nuestros productos, sino también a lo interno, cómo llevar nuestras facturas, cómo llevar nuestros controles internos. De hecho, hasta las plantas que estén, digamos, en algún proceso formal productivo, el mantenimiento, la operación de esas plantas, si se pueden digitalizar, hay que ir caminando en esa dirección. Cada vez más estamos pasando de lo físico a lo virtual, y entre más podamos caminar e invertir en tecnología de estas micro y pequeñas empresas, se les permite accesar más en este mercado y tienen más posibilidades de sobrevivir en este entorno tan cambiante. Eh, un cuarto punto que yo veo, y ya para ir cerrando, porque sé que me dijeron que tenía 10 minutos, un cuarto punto que yo quiero rescatar acá dentro de un plan de negocios, de un pequeño emprendimiento, es la formación permanente tanto de los emprendedores como de sus equipos de trabajo. Si no hay una capacitación, si no hay una transferencia de conocimiento entre los emprendedores de una misma área y equipos humanos, la posibilidad también de fracasar en esto es muy alta. Es importante que emprendimientos que tengan algún tipo de, digamos, de similitud puedan intercambiar experiencias, podamos intercambiar conocimientos, podamos incluso hacer trabajos en grupo para penetrar algún tipo de mercado. O sea, la formación permanente y las estrategias que se puedan armar dentro de estos pequeños emprendimientos para poder sobrevivir en esta nueva dinámica es urgente, es necesaria y es sumamente importante. Y dentro de un plan de negocios tiene que estar eso también contemplado. Yo diría que para finalizar esto, hay una cosa que el otro día me estaban comentando, las relaciones que se están dando entre los proveedores y los clientes. Antes uno decía que era, uno llegaba y había una relación física, visual, y usted terminaba de comprar y se acabó. Hoy en día esas relaciones son casi de confianza entre el proveedor y el cliente. Hoy en día el proveedor tiene que acercarse más al cliente, casi que tenerle un producto hecho a la medida al cliente. Hoy en día, con la nueva dinámica, es más fácil que un cliente pierda la confianza en un proveedor y pase a otro porque está a las puertas de prender un clip y encontrar otro que le pueda dar el mismo servicio. Por lo tanto, la comunicación de estos proveedores, la comunicación que tengan ellos no solo en atender bien, en dar un servicio al cliente de buena calidad, hoy en día se convierte en un elemento estratégico dentro de un plan de negocios, porque mucho de esa relación puede hacer, si eso es malo, si ahí se fracasa, aunque el producto sea bueno, si la relación del cliente, del proveedor con su cliente no es asertiva, aunque el producto sea bueno, hay una alta probabilidad de que se abandone digamos, que el proveedor, que ese emprendimiento satisfaga mi necesidad. Con estos, digamos, 5 elementos, yo quisiera, digamos, tratar de responder a la pregunta que me mandó Roxana y con el contexto que le coloqué para que vean ustedes que este año y medio, si bien nos han obligado a virtualizarnos, nos han obligado a utilizar todo el potencial tecnológico, yo diría que más que un problema, esto se ha convertido en un reto y una oportunidad para pequeños emprendimientos y llegar a lugares que antes no estaban vistos, que antes no estaban en ese plan de negocios y que hoy se convierten en una visión mucho más amplia, y tenemos que trabajar en eso. Entonces, yo lo que podría decir a la pregunta de qué acciones debo de tomar en cuenta para realizar un plan de negocios de forma exitosa, es el constante monitoreo, la constante
transformación y el poder de resiliencia que tenemos que estar enfocados para enfrentar la evolución en que estamos o el cambio en que estamos en estos momentos consumidos. Yo aquí terminaría, creo que me pasé un poquitito del tiempo que me mandó Roxana, pero espero no haberlos aburrido con la exposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Jimmy, muy amable. A continuación, invitamos al licenciado Martin Richards, quien nos presenta el tema Procesos administrativos del proyecto Corales y adaptación posterior a la pandemia. Buenos días a todos. Gracias por la oportunidad para poder presentar nuestro proyecto aquí. Quiero aclarar un puntito en la presentación. Dijeron que era licenciado, ¿verdad? Yo no tengo ningún título, no soy biólogo marino tampoco. Soy una persona común y corriente, pero sí tratando de aprender y mejorar ya todo lo que es la parte ambiental de nuestra bahía. Quiero saludar también a la licenciada Roxana, que hemos conocido aquí en Samara hace un par de meses, ¿verdad? Y don Alex, licenciado Alex, también ya por esta presentación. Sí, me mandaron una pregunta, voy a ver si la puedo contestar al final. Le voy a presentar nuestro proyecto comunal, ¿verdad? Que tenemos aquí. Yo comenté, para poder estar esta presentación, la voy a hacer de una manera un poco diferente. Si pueden cambiar la vista de pantalla a hablante, así ya van a poder tener la posibilidad de ver la presentación, porque la voy a pasar de una manera diferente. Dejo unos segundos para que ustedes la puedan me dicen si la pueden ver. En este momento sí estamos viendo tu pantalla. Okay, pero hay una parte a la derecha, dice cambiar vista y se puede ver hablante, así ya verán la pantalla de forma completa. Creo que nos podemos, solo que si la puedes compartir. Sí, la estoy compartiendo, pero no la puedo compartir de la misma manera, ahora sí. De la manera normal, porque la computadora no me deja, se va a congelar. Entonces, lo lamento por usar otro sistema para compartir. Hay un lugar donde se puede compartir y se ve solamente la persona que habla en pantalla completa. Ok. Vamos a ver si lo logro hacer. A la derecha, bueno, usa una Mac, entonces tal vez un poco diferente en Windows. Un momentito. Bueno, voy a empezar de tu manera, ¿verdad? Para no atrasar mucho la presentación. Sí. Bueno, mi nombre es Martín Richard Paradis, soy instructor de buceo PADI y presidente de la Asociación de Corales aquí en Playa Santa. Nosotros fuimos creados prácticamente por el Instituto Nacional del Aprendizaje. Se acercaron a nosotros para empezar este proyecto y de ahí nosotros con el tiempo hemos visto para legalizarnos frente al gobierno, ¿verdad? Tenemos una seguridad jurídica, somos totalmente constituidos y también tenemos la posibilidad de recibir donaciones con Hacienda. Tenemos los compañeros de ELINA, que son ellos que vinieron, que nos enseñaron. Nosotros no somos biólogos, nosotros somos ciudadanos normales, ¿verdad? Común y corriente. Recibimos una capacitación por parte de ellos. Ellos nos dieron la posibilidad de trabajar los corales. Aquí hay una reglamentación que nos obliga a tener ciertos permisos para poder trabajar con el coral. Y somos los únicos 22 personas en el país que podemos trabajar corales vivos y muertos sin tener título como biólogos marinos. Para ustedes, ¿qué son los corales? Me imagino que uno va a decir una planta, un animal, una piedra, pues son los tres. El pólipo, que es el animal, es una medusa que se fijó al sustrato del fondo marino para poder empezar a reproducirse, clonarse a forma de clonación.
además de tener su capacidad de reproducirse de forma genética. Entonces tenemos machos y hembras que se van a reproducir entre sí. ¿Qué es el problema que tuvimos nosotros? Por la deforestación, por sedimentación de las aguas que bajan de los ríos con mucho sedimento, poco a poco eso vino a tapar los corales y empezaron a morir. Entonces, nos dimos cuenta, los científicos se dieron cuenta que por tener tanta sedimentación y a morir, estos pólipos empezaron a dispersarse. Unos sobreviven, pero están a tantas distancias que no se pueden reproducir. Es muy complicado. Entonces, nuestra meta nosotros es asegurar que acercar estos corales a forma de trasplantación que nosotros creamos en nuestras estructuras y nosotros a ponerlos cerca uno de los otros, pues estamos favoreciendo ya esta reproducción. Ahí están los pólipos, los corales que nosotros estamos creando, ¿verdad? Aquí tenemos las 4 especies. Yo quiero que vean aquí bien, en esta foto que tenemos aquí, en esta parte de aquí. No sé si pueden ver bien ya los círculos. Tenemos estos animales y pueden ver que hay de diferentes tamaños. Entonces estos corales, este pequeño que está ahí es un clon que fue creado específicamente por uno de estos que están a la par. Lo que va a hacer el coral es crecer su tamaño fabricando esta piedra que está debajo y poco a poco, cuando hay suficiente distancia, va a empezar a aumentar el tamaño de su colonia. Ahí tenemos el segundo que tenemos de los 4 que estamos presentando. Aquí tenemos el tercero, que es el más grande de todos. Pueden ver que los pólipos son un poco diferentes. Y tenemos el cuarto. Ahí tenemos este videito ya que pueden ver. Entonces, la idea nuestra es, y se lo voy a presentar ahorita, es empezar a crecer estos corales en estructuras como la plataforma. Entonces tenemos una pieza de cemento donde vamos a colocar fragmentos que nosotros vamos a recoger. Los vamos a instalar ahí para que crezcan a un tamaño más o menos de 10 centímetros y después de eso los vamos a trasplantar en la piedra. Tenemos varias estructuras, que es la segunda, que es la antena. Y el tendedero, que ese es el que nos dio el más resultado. ¿Qué es la diferencia entre las tres? La limpieza. Cuando nosotros nos vamos a presentar y a limpiar y hacer monitoreo, hay mucho sedimento que bajan y nosotros tenemos que ir a limpiar. Entonces, en los 2 primeros sistemas podíamos crecer por vez unos 30, 40, 50 piezas. En este podemos crecer 200 y tenemos una limpieza. En una hora podemos limpiar 200 corales al lugar de limpiar unos 40, 50, 60. La pregunta de millón, ¿lo que estamos haciendo sirve? Ay, no sirve ya hacer tanto y gastar tanto energía y economía en esto. Entonces, nosotros en una de nuestras limpiezas hemos encontrado este ser que pueden ver ahí, que ha crecido por sí solo. O sea, nadie lo ha puesto ahí. Esta es una de las estructuras, es una de las antenas que tenemos. Y al limpiar hemos encontrado eso. Eso significa que lo que nosotros estamos haciendo en nuestra bahía está funcionando. Empezaron nuestros corales a reproducirse entre sí, que es nosotros lo que estamos esperando. Ese tenía apenas 3 meses, se tenía el tamaño de una moneda de 100 colones. Entonces, a raíz de eso, hemos empezado a verificar en el fondo de nuestra bahía a ver si podíamos encontrar lo mismo ahí, este fenómeno llamado asentamiento. Entonces fuimos a ver y hemos empezado a encontrar. Y eso ya nos dio como
un poquito de aire ya, porque al final sabíamos que lo que estábamos haciendo funcionaba. Era súper importante nosotros seguir en eso. Nuestros resultados. Hemos empezado en 2017 y hasta la fecha ya hemos logrado sembrar 171 coral. Todavía nos quedaban unos que instalar porque no tuvimos el tiempo, porque nosotros no estamos haciendo ya, no ganamos nada en eso, somos todos ya voluntarios. Entonces, nuestro problema que tenemos más que todo es ir al agua, por los costos, por el tiempo de cada uno. Entonces, estamos trabajando en eso. Yo estoy certificando nuevos buzos para que puedan venir a trabajar con nosotros en el mar. Ok. Nos hemos dedicado, además de eso, porque nos dimos cuenta que el trabajo que estamos haciendo en el mar no es suficiente. Si el problema viene de las costas, tenemos que empezar a trabajar para asegurar que eso siga funcionando. Entonces hemos empezado a instalar unas anclas fijas donde los tour operadores que vienen con sus botes pueden amarrar sus botas al lugar de usar estas anclas de arrastre. Que poco a poco el trabajo que estamos haciendo, ellos vienen vienen a deshacer el trabajo. En este momento tenemos unas 10 de estas instaladas, en lo cual nosotros vamos a cambiar mecates cada 6 meses o cuando notamos unos daños. Damos también charla de sensibilización ambiental en los colegios y escuelas. Entonces ahí estamos empezando a tratar de cambiar un poco la mentalidad de estas personas que van a más adelante tomar este proyecto, lo esperemos, porque yo estoy aquí en este momento, no sabemos mañana, entonces tenemos que empezar a educar para que se interesen al proyecto y que puedan tomar las riendas de él más adelante. Capacitación con el INA también, somos facilitadores, perdón. Nosotros nos encargamos de traer proyectos aquí, no solamente para nuestro proyecto, también para la comunidad, para pescadores artesanales, para mujeres, etcétera, etcétera. La pandemia nos cambió mucho porque obviamente ya todo se cayó, pero del próximo año por adelante estamos de nuevo procesando para volver a traer estos proyectos por acá. Ok, para contestar la pregunta que me mandaron, ¿en qué nos afectó la pandemia? Pues en lo que es el trabajo en sí, nosotros pudimos trabajar de nuevo, ¿verdad? No tuvimos problema en sí porque con guardacosta tuvimos la posibilidad de salir adelante y visitar el proyecto. Pero en sí lo que nos afectó a nosotros es poder crecer. Todo es economía. Estuvimos hace casi 2 años buscando la manera de recibir donaciones de agencias de turismo que puedan aportar y además ellos vender el proyecto. Entonces la idea es que nos dan, pero nosotros ofrecemos también. Y no pudimos lograrlo porque íbamos a hacer una presentación en San José a unos 10 agencias y 2 días después llegó la noticia de que todo se cerraba, ¿verdad? Entonces estuvimos siguiendo trabajando, pero no pudimos aumentar la cantidad de corales que queríamos poner en la bahía, que eran de 200 a 1000, ¿verdad? En un año, pero simplemente no pudimos lograrlo porque los altos costos de salir al mar, los materiales y todo eso, el apoyo también ya de todos ellos pues fue complicado. Entonces en este momento estamos en trámites con algunas asociaciones y organizaciones como Costa Rica por Siempre para ver si podemos recibir alguna donación de una fundación que nos pueda ayudar a crecer. Entonces eso fue más o menos el panorama de 2 años. No pudimos salir adelante y ser visionario ya y agrandar un poco el proyecto. Gracias. Muchas gracias, don Martín. Muy amable. A continuación, invitamos a la licenciada Vanessa Quiroz del Grupo Artístico Vértigo, quien nos presenta el tema ¿Cómo han afrontado la pandemia el sector artístico en Costa Rica? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien?
Sí, buenas tardes, bienvenida. Perfecto, muchas gracias y muchas gracias a la Universidad Nacional por la invitación. Mi nombre es Vanessa Quiroz, soy músico de la banda de rock Vértigo y también le hago management a algunos artistas. Como ya se ha conversado, ¿verdad? La pandemia ha impactado a muchos sectores y el sector cultura artístico ha sido de los más afectados, ya que muchas veces se ha tomado no como una profesión, ¿verdad? Lo toman muchas veces como un hobby y así, y pues se ha visto muy vulnerable ahora en la pandemia. Sin embargo, en Ah, este caso, sí, perdón. quisiera también tomar los aspectos positivos que ha brindado la pandemia. Se eliminan las fronteras entre los países. Eso es algo muy positivo que nos ha dejado. Todo se ha vuelto virtual y nosotros en la banda hemos buscado cómo aprovechar esto. Hemos logrado entrevistas con medios internacionales que quizás en el pasado no lo hubiéramos logrado en este momento porque requiere mucha inversión y requiere todo un planeamiento. Entonces, en este caso, nosotros hemos contactado con radios virtuales de México, de Perú, de Chile, y quisimos hacer como un tour virtual de streaming y tuvimos festivales en varios países. Eso nos ha abierto puertas. Hemos tratado de utilizar las redes sociales lo mejor posible y eso nos ha fortalecido mucho enlaces con bandas, con managers, con medios de otros países. Entonces, nosotros nos hemos visto beneficiados. También algo que se está utilizando mucho ahora entre los artistas es hacer colaboraciones con otras bandas y a nosotros, bueno, ahora por medio de este tour virtual que hicimos, nos salió una colaboración con una banda de El Salvador. Entonces es importante para la banda de ellos entrar en nuestro mercado costarricense y para nosotros entrar a El Salvador. Pues eso ha sido como lo positivo que nosotros hemos tratado de tomar. Luego también, claro que ha habido un impacto negativo para el sector cultura. Como conversaba, muchas veces es un sector muy vulnerable. No es algo en que las personas van a gastar cuando sus recursos se ven reducidos. Y en un mercado tan pequeño como Costa Rica, no es algo prioritario. Se han cancelado muchas actividades presenciales. Es interesante porque siempre cuando había un problema anteriormente, cuando se buscaba recaudar recursos, los músicos, los artistas, siempre son de los primeros en estar apoyando. Y ahora en la pandemia, pues se les ha complicado bastante, ¿verdad? Muchas veces algunas empresas y algunos bares le solicitan que toquen gratis a los músicos y a los artistas, como intercambiando la visibilidad. Y pues eso no puede ser porque ya que es una profesión igual que las demás y la cultura es muy importante para el desarrollo de las personas. Entonces, dentro de lo negativo, se han cancelado mucho los eventos masivos. Sabemos que es lo último que se va a reactivar, ya que, ¿verdad? Por lo mismo de la pandemia, las personas, no pueden haber tantas personas juntas, se han reducido los aforos en los bares, en los restaurantes y también, bueno, se han reducido este aforo y también los horarios, ¿verdad? Los eventos se tienen que empezar como desde las 6 de la tarde, terminar antes de las 9. Entonces, pues todo esto ha afectado a los músicos. Nosotros en este tiempo de la pandemia, como hemos buscado lo positivo, y como no podemos tocar en vivo, hemos tratado de enfocarnos en realizar nuevas grabaciones. Hola Vanessa, ¿nos escucha?
Creo que acaba de tener un problema de conexión. Don Alex, aprovecho para comunicarles que les acabo de compartir el link para extenderles el certificado de participación en el chat. Les acabo de compartir. Muchas gracias, profesora Roxana. Licenciada Vanessa, ¿nos escucha? Creo que se le perdió la conexión a internet, el enlace. Bueno, vamos a esperar si ella puede otra vez incorporarse. De momento, continuaríamos con la presentación del máster Cristóbal Pérez Jerez, quien nos presenta el tema Propuestas nacionales e internacionales para reactivar la economía. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, bienvenido. Bien, gracias. Muchas gracias. Sí, efectivamente, tengo que decirles que me ha parecido muy interesante este debate, estas presentaciones. Son bastante inclusivas, son bastante integradas. Yo voy a tratar de expresarles a ustedes en unos minutos cuál es mi visión sobre el tema de la recuperación económica. Obviamente el tema de la recuperación económica en Costa Rica es un tema de gran relevancia. Estamos viviendo la peor crisis económica que tenga el país memoria. Desde la gran crisis de 1978-82, Costa Rica no había tenido una caída tan importante, tan impactante de su sistema económico. Estamos alcanzando niveles de desempleo espectaculares. Cerca de un 24% de la población está desempleada. Tenemos también un crecimiento bastante alarmante del tema de la pobreza. Más del 25% de la población está empobrecido. Esos son entonces temas que van a afectar a Costa Rica en un largo plazo. Muy bien, entonces yo lo que planteo es que efectivamente tanto el gobierno de la República, los sectores académicos, como los sectores gerenciales, empresariales, tienen que hacer esfuerzos ojalá que fuera en una misma dirección con el objetivo de recuperar el crecimiento económico. Sin embargo, el crecimiento económico, la recuperación del crecimiento económico trae oportunidades y riesgos, como hablaba la compañera del grupo de ROC. Es decir, esta pandemia y esta crisis económica que la acompañan tienen dos características muy importantes. Si buscamos únicamente la recuperación del crecimiento económico, eso podría provocar el retorno a las condiciones de inestabilidad y de estancamiento que estábamos viviendo antes de la pandemia. Entonces la recuperación puede ser para mejorar, para empeorar o para seguir igual. Yo tengo la impresión de que debemos de hacer el esfuerzo de mejorar. Muy bien. Entonces, la prioridad en el momento actual es recuperarse económicamente de la peor contracción económica que ha vivido Costa Rica, Centroamérica y el mundo. Pero lo importante sería construir una nueva senda de crecimiento. Es decir, una senda de crecimiento que respete la biodiversidad, que no siga destruyendo tan aceleradamente el medio ambiente, que no siga destruyendo tan aceleradamente la naturaleza. Por otro lado, se prevé que el crecimiento de la población en edad laboral en Costa Rica puede disminuir drásticamente. Es decir, puede ser que tengamos aspectos de disminución de la población en edad de trabajar. Por un lado, pudiera plantearse
la posibilidad de que disminuya la tasa de crecimiento poblacional. Y por otro lado, el cambio tecnológico que está provocando la pandemia está generando una sustitución de la fuerza laboral humana por fuerza laboral tecnológica. Y la única manera de lograr un crecimiento robusto es con mayor productividad. La productividad, sin embargo, debe orientarse a el uso amigable de los recursos humanos, algo que a nosotros los seres humanos nos cuesta mucho. Muy bien, entonces el modelo económico está agotado. Es decir, el modelo económico anterior que buscaba únicamente el crecimiento económico está agotado. Tenemos que construir una nueva estrategia de crecimiento que por un lado aporte a una humanidad más integrada, a una cultura más respetuosa de la naturaleza y a una cultura mucho más fuertemente orientada a la solidaridad. Bueno, el sistema económico en Costa Rica está agotándose. Prácticamente todos los recursos son absorbidos por sectores empresariales grandes, por transnacionales que trabajan en el país y por el sector financiero y por el gobierno. Esos 4 elementos están absorbiendo los recursos del país. Ese sistema hay que cambiarlo. El otro es el sistema social. Efectivamente, Costa Rica en este momento tiene un grave problema. El problema que tenemos es que el sistema educativo está teniendo un fuerte impacto. En Costa Rica, antes de la pandemia, solo estaba terminando la secundaria el 40% de la población en edad de terminar la secundaria. Es decir, estamos lanzando a 60% de la población a no tener preparación para participar en el sistema que estamos viviendo. La crisis ha empeorado ese indicador. El otro tema son las amenazas humanas al medio ambiente, ya que está creciendo la destrucción de los bosques, está creciendo la destrucción de las otras especies. Y por otro lado, también tenemos una pérdida de credibilidad de la población en la democracia. Los planteamientos, las noticias de los ejes de corrupción que abarcan prácticamente todos los elementos del Estado. Tenemos que la corrupción abarca desde el Poder Ejecutivo. Varios de los principales asesores de la presidencia están inmersos en las líneas de la corrupción. El sistema judicial pareciera ser que está totalmente tomado por la corrupción. Los fiscales de la República son familiares de los jefes y asesores principales de las líneas de corrupción. Entonces, la democracia se está debilitando. Lo que necesitamos entonces es un cambio estructural amplio, es decir, una reforma de los mercados, una reforma del gobierno, una reforma de las universidades, una reforma integral de la sociedad. Bueno, la reforma estructural amplia que se tendría que proponer en Costa Rica para efectivamente tener una recuperación adecuada sería, en primer lugar, una reforma del Estado. En segundo lugar, hacer cambios en el sistema social, es decir, cambiar completamente las formas en que tenemos organizado la educación primaria y secundaria, con el fin de recuperar nuevamente el proyecto de que el 100% de los costarricenses terminen la primaria, que por lo menos el 90% terminen la secundaria y por lo menos un 30% lleguen a la universidad. En la actualidad, el sistema de educación en Costa Rica está llegando a los niveles más bajos de la historia y Costa Rica era el país ejemplar en el mundo y en América Latina en esos temas. Luego tenemos la visión de largo plazo de relaciones con la naturaleza. Tenemos realmente que establecer límites
al uso de los recursos humanos, de los recursos de la naturaleza. Tenemos que permitirle a las otras especies que vivan en la mitad del territorio nacional en libertad. Y un cuarto elemento es una reforma al sistema económico. Tenemos que hacer un cambio basado en otra racionalidad. La racionalidad actual es: busque usted las máximas ganancias. En las universidades se enseña: el objetivo de la empresa es maximizar las ganancias. Esa forma de pensar tenemos que cambiarla. Muy bien. En ese sentido, hay propuestas del Fondo Monetario, del Banco Central y del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial que se están planteando para toda la región centroamericana. Principalmente el líder en el momento actual de las reformas que vienen y que van a ser muy fuertes es Estados Unidos. Ustedes han notado que en las últimas 2 semanas han llegado a la región los principales líderes, los principales jefes de la diplomacia de Estados Unidos y Europa. Tanto la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que incluyó a Costa Rica ya en la OCDE, como la llegada en estas últimas 2 semanas de Blinken, el jefe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que es el departamento militar más grande del planeta, estuvo en Costa Rica negociando qué vamos a hacer en el futuro. También estuvo la vicepresidenta Kamala Harris en Guatemala negociando los mismos aspectos. Y en este momento está en Centroamérica la jefa del Departamento de Ayuda Externa del Gobierno de Estados Unidos. Y también recientemente estuvo el presidente de España. ¿Qué quieren todos ellos? ¿Por qué Centroamérica súbitamente es una princesa que está siendo enamorada por los principales poderes del mundo? Bueno, lo que sucede es que Costa Rica y Centroamérica ya son un riesgo para la seguridad de Estados Unidos. ¿En qué sentido? En 3 aspectos. En primer lugar, el tráfico de drogas. Las drogas abarcan una población, un porcentaje de la población cada vez más grande de los Estados Unidos. La gente dedicada a consumir drogas pierde completamente los aspectos de unidad nacional y desarrollo de un país. En segundo lugar, el segundo gran riesgo para Estados Unidos es la llegada masiva de dólares, el lavado cada vez más grande de dinero que está colapsando los sistemas financieros de Estados Unidos y ha hecho que el Bitcoin y otras monedas virtuales se conviertan en un riesgo para el liderazgo del dólar como moneda en el mundo. Y en tercer lugar, somos un gran riesgo porque cada vez son más grandes las masas de personas de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, y ahora se está reactivando la migración de Nicaragua y esas ya no son miles, sino cada vez son miles de personas en la frontera de Estados Unidos y eso afecta la seguridad de esa nación. Entonces, esos son algunos aspectos que nosotros tenemos que abordar. No sé si tengo tiempo para hablar de algunos otros temas. Sí, don Cristóbal. Muy bien. Entonces, otros de los temas que nosotros tenemos que plantearnos son, entonces, estas reformas propuestas, principalmente desde el gobierno de Estados Unidos, la OCDE y acompañados por proyectos del Fondo Monetario, el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. ¿Qué nos proponen estos organismos? Uno es identificar los rumbos estratégicos del país o de los países de la región, porque ya nos están viendo como una región. Es más, aparentemente se está planteando ya
la reintegración en un solo país de los países que se llaman el Triángulo del Norte, que son Guatemala, El Salvador y Honduras. Es decir, estos tres países son estados tan fracasados, tan fallidos, que Estados Unidos y la comunidad financiera internacional están planteándose la tarea de crear un solo estado que abarque esos tres países y cambiar un poco la estrategia respecto de Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Bueno, algo que se nos propone es incrementar la sofisticación de las exportaciones. ¿Qué significa eso? Eso significa atraer inversión extranjera básicamente en productos de alta tecnología. Ahí Costa Rica goza de una ventaja casi que absoluta sobre el resto de la región. El que lo sigue un poco es Panamá, pero ahora El Salvador se está convirtiendo en un lugar de investigación, de experimentación interesante. El hecho de que ellos conviertan el Bitcoin en moneda de curso legal en su territorio puede generar importantes avances para esa sociedad o la destrucción completa de ese país. Ese es el gran reto. El Salvador ha tomado un riesgo impresionante. Al convertir el Bitcoin en una moneda de curso legal en su territorio, puede ser que se lancen a la modernización acelerada o podría ser que se traigan a toda la región a la quiebra completa. El otro tema es reducir la brecha de productividad entre la región y el mundo. Nosotros somos uno de los países de más baja productividad. ¿Cómo se nos mide eso? Desde el punto de vista de la economía marxista, solo hay un recurso productivo, que es el recurso humano. Solo el ser humano es capaz de producir bienes y servicios, de utilizar tecnologías, maquinarias y equipos para producir. Sin embargo, la economía capitalista considera que también son recursos el capital y la tierra, y modernamente también la tecnología. Entonces lo que se plantea es que debemos de ser más productivos. ¿Qué significa eso? Usar cada vez más máquinas y que las máquinas produzcan 3, 4, 5, 10 veces más que los seres humanos. En la actualidad en Centroamérica hay prácticamente dos grupos de países. En primer lugar está los países de clase media alta, que tienen una productividad entre $15,000 y $12,000 de producción anual por habitante. Costa Rica produce aproximadamente $14,000 por habitante. Panamá es el líder en este momento, aunque vamos compitiendo Costa Rica y Panamá. Panamá produce ya 18,000, es decir, ya le sacó $4,000 por habitante de ventaja a Costa Rica. Hasta el año 2010 el líder de Centroamérica era Costa Rica, pero Costa Rica se ha estancado. No obstante que se ha estancado, sigue creciendo, pero más lentamente. Panamá va creciendo muy, muy aceleradamente. Don Cristóbal, disculpe. Sí, dime. Si gusta, podríamos ir haciendo el cierre y le comparto la pregunta o se la doy de una vez. Como no, con mucho gusto. Gracias. La pregunta sería, ¿qué le aconseja a los estudiantes de las universidades para contribuir con la reactivación de la economía? Le agradecemos. Sí, bueno, la participación de los estudiantes debe ser más allá de ser estudiantes. Hemos visto que se ha iniciado un nuevo proceso de reforma económica y social en Centroamérica. Es decir, el gobierno de Estados Unidos de Biden y la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, tienen un proyecto de una reforma estructural completa en la región. Entonces, los estudiantes lo que tienen que hacer es, uno, plantearle a sus universidades que tienen que darles un mayor
conocimiento en los temas de reforma tecnológica. Es decir, es necesario concentrarnos en el estudio de las reformas de alta tecnología en la región. Los estudiantes tienen que usar instrumentos tecnológicos más avanzados. En segundo lugar, tienen que ser ya parte de la ciudadanía, es decir, los estudiantes tienen que organizarse para promover procesos de producción y distribución de bienes y servicios, pero de una manera racional, es decir, respetando el medio ambiente y la biodiversidad. Si no lo hacen, el colapso de nuestras sociedades está a la vuelta del día. Esa sería mi conclusión. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muy amable, don Cristóbal. Buenas A tardes. continuación, vamos a escuchar para el cierre a la licenciada Vanessa. Le escuchamos, licenciada. Buenas tardes, me disculpo ya que tuve un problema con la conexión, ya estaba a punto de terminar y bueno, lo último que quiero comentar es que, a pesar de todo lo negativo que nos puede traer la pandemia, debemos buscar cómo salir de esto y cómo ver lo positivo. Nosotros dentro de todo lo negativo que tuvimos y la disminución de nuestros recursos, buscamos utilizar la tecnología, las redes sociales, y es algo que tenemos a nuestro alcance y debemos reinventarnos y buscar cómo fortalecer todos esos aspectos que podemos utilizar. Eso sería con lo que cerraría. Muchas gracias. Gracias. Tal vez una pregunta, que ¿cuánto tiempo estiman que exista una cierta recuperación de la industria artística en Costa Rica? Claro que sí, vamos a ver, se han estado abriendo más espacios en los bares, en los restaurantes, con aforo disminuido y restricción de horario, pero esto ya es un aspecto positivo y una ganancia, se espera, ¿verdad? Ahora con la campaña de vacunación y también se está esperando que se vacunen a los músicos, a los artistas, es algo que por lo que se está luchando y se está buscando. Podría ser que ahora, para finales de año, empiece a reactivarse los eventos, estén mejor los artistas y el área de cultura. Muchas gracias, Vanessa. Muy amable. Ustedes las gracias. A continuación escucharemos las palabras del ingeniero Henry Sánchez, académico investigador del programa Gestión de Bosques para la Mitigación y Adaptación y Variabilidad Climática del Instituto de Investigaciones y Servicios Forestales, INICEFOR. Él nos compartirá el tema: el uso de la madera como recurso de alto valor en la remoción del dióxido de carbono. Le escuchamos, don Henry. Muy buenas tardes, estimables participantes de esta actividad interesante. Muy buenas tardes, don Alex. Muy buenas tardes a la compañera Roxana por esta amable invitación. De verdad me complace enormemente poder participar otra vez con ustedes y conversar un poco sobre este recurso de gran valía como lo es la madera. Yo quiero retomar el cierre que hizo don Cristóbal, donde él habla lo trascendente que es el tema de los recursos naturales y el medio ambiente. Y desde esa perspectiva, pues voy a desarrollar un poco lo que tengo planeado presentar ahora. ¿Me permite compartir, por favor, don Alex? Sí, listo, ahí lo vemos. Le escuchamos, don Henry. Ok, muy bien. ¿Sí me dejó escuchar claro, don Alex? Fuerte y claro. Muchas gracias. De verdad, el uso de la madera como recurso de alto valor en la remoción de dióxido de carbono. Como lo decía don Alex, mi nombre es Henry Sánchez Toruño, soy académico
del Instituto de Investigación y Servicios Forestales de la UNA, coordino el programa de gestión de bosques de este instituto y desde ahí pues hemos estado trabajando fuertemente en lo que respecta a la promoción y uso de la madera como un recurso de alto valor en términos de la remoción del dióxido de carbono. Debo decir que Costa Rica tiene una oportunidad interesantísima para complementar lo que el compañero anterior mencionó en términos de posibilidades económicas, laborales, financieras, ¿verdad? También en el tema ambiental se nos abre un espectro enorme en lo que tiene que ver con la gestión y manejo de los recursos naturales, porque nosotros hemos hecho hasta ahora las cosas de una manera adecuada, oportuna, y tenemos hoy más del 50% del territorio de Costa Rica con algún nivel de cobertura. Eso es un aporte importantísimo. Casi el 60%, a bien decir, si Costa Rica tuviera 10 hectáreas, 6 están cubiertas con algún ecosistema que tiene que ver con protección del suelo. Por otro lado, decir lo importante que son los ecosistemas, y en este caso la madera, los árboles, para la población, para la sociedad. Todos sabemos que el uso de la madera como un recurso costarricense de alto valor ambiental, de alto valor económico, se ha satanizado después de que nosotros en los años 80 pasamos de tener en los 70s y en los 60s y 70s mucho del territorio con cobertura. Al año 83 tuvimos alrededor del 22% de cobertura. O sea, habíamos cambiado el uso del suelo en casi el 80% del territorio nacional. Entonces, ese proceso condujo a que se desarrollara un trabajo fuertísimo de educación ambiental. Pero este modelo de educación ambiental promovió, es cierto, el no uso de los recursos del bosque. Y desde esa perspectiva, la madera perdió trascendencia en la vida de las familias costarricenses. Yo debo preguntarles a la mayoría si recuerdan de qué material era la casa en que crecieron sus abuelos, y la mayoría me dirá de madera, ¿verdad? Pero en el marco de esta etapa de educación ambiental, reitero, se nos dijo que era un crimen cortar un árbol y que es más amigable con el ambiente construir con concreto, con hierro, con vidrio, con zinc, con aluminio y con una serie de productos sustitutos, primero que no son costarricenses y que estos sí tienen una huella ecológica enorme, ¿verdad? Porque el hecho de traerlos desde otras latitudes significa en primera instancia invertir recursos costarricenses para comprarlos en el extranjero, pero también generar un impacto sobre el ambiente para el traslado de estos materiales al país. Entonces, se desestimula por completo el uso de la madera con una serie de mitos, que por ejemplo que la madera no sirve, que la madera se daña, que tiene ataque de insectos, y eso no es, el ataque de insectos no es mentira, pero se puede controlar. Ahora bien, reitero, lo hicieron nuestros antepasados y lo hicieron muy bien. ¿Y por qué la madera de alto valor en la remoción del CO2? Ustedes recuerdan cuando nos hablaron de la fotosíntesis, en algunos en primaria y a otros en secundaria, y decía, el proceso es que yo libero como ser humano dióxido de carbono, el árbol absorbe dióxido de carbono y me devuelve oxígeno. Y la gran pregunta siempre es si será, ¿qué se hizo el carbono? Y esta imagen que tengo acá en la margen inferior derecha ilustra un fuste de un árbol de ceiba, al cual me encuentro cerca. Este árbol está lleno de celulosa, o sea, el carbono se convirtió en celulosa y se quedó atrapado en el árbol. Pero ¿qué conviene para nuestra sociedad y para remover todos esas emisiones que a diario generamos desde nuestra vida y generan las grandes industrias? Conviene usar madera, pasar carbono capturado por el bosque a infraestructura y promover que árboles jóvenes reinicien un proceso
de nueva captura de carbono. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva principal de que en este país, de acuerdo con la ley forestal 75-75, no es posible el cambio de uso del suelo, pero sí es posible el manejo del bosque, la extracción sistemática de algunas especies que tienen alta frecuencia dentro del bosque y volúmenes importantes, extraerlas para usarlos en las diversas actividades como construcciones, ebanistería, leña y así una serie de productos que se elaboran con el uso de la madera. Ok, siendo que nosotros como sociedad tenemos la necesidad de ir creciendo en infraestructura, de también dinamizar la economía rural, donde se encuentran estos ecosistemas de bosque, se abre una oportunidad enorme para que este país apueste nuevamente al uso de la madera y al uso de la madera costarricense, porque hoy estamos importando altísimos volúmenes de pino, de productos elaborados a base de pino que vienen de Chile y de Honduras. ¿Y cuántos de nosotros tenemos esas puertitas de pino que en la época de lluvias se expanden y en la época seca se contraen? Entonces resulta que en un periodo las puertas quedan talladas y en otro periodo quedan flojas. Eso no ocurre con las maderas de los trópicos, las maderas nuestras, las especies nativas. Hay múltiples especies que tienen condiciones de estabilidad en términos de la construcción y que no genera ese inconveniente. Y desde esa perspectiva, pues resulta muy importante que de hoy en adelante, en primera instancia, el gobierno promueva desde sus nuevas infraestructuras el uso de la madera, la construcción con algún porcentaje de madera en sus edificaciones que tengan en perspectiva construir a futuro. Pero desde nosotros, desde nuestro núcleo, no puede ser que nosotros en lugar de madera usemos un perling, una pieza de hierro que viene, como lo dije antes, de otros países, que no es un recurso nuestro, o bien sea cemento, por ejemplo. El cemento se extrae de las minas de carbonato de calcio que tenemos en Guanacaste y que tenemos en Cartago, y que para sacar el cemento, para sacar este producto, hay que remover muchísimo suelo. Y ese suelo se va al fondo del mar luego con las lluvias a través del arrastre de sedimentos y imposibilita ese rol importante que tienen los mares o disminuye de capturar carbono también, ¿verdad? Porque todos esos ecosistemas que hay en las costas, los manglares y los arrecifes de coral, juegan rol importantísimo en la captura del carbono que nosotros estamos emitiendo. Entonces, desde esta perspectiva, como sociedad debemos de empezar a pensar y a preguntarnos cómo es que debemos guiar nuestro proceso de construcción con madera costarricense, con un recurso nacional, un recurso de alto valor ecológico, que vale la pena utilizarlo. Y tenemos una multiplicidad de productos, tenemos una multiplicidad de aserraderos que nos trabajan y nos ayudan a elaborarlos. Yo quiero además complementar esto diciendo que el aprovechamiento del bosque es una actividad que no genera tanto impacto como lo han querido decir muchos. Aquí vemos una trocha de arrastre en esta imagen de un bosque al cual se le extrajo madera, pero yo entré a ese bosque un mes después de haber hecho la extracción y con el paso del tiempo esta misma trocha se va a cerrar con nuevas especies que ahí regeneran. Entonces, debemos fomentar y promover el aprovechamiento sostenido de este bosque. Y desde el aprovechamiento inclusive fomentar el uso de los recursos no maderables del bosque, porque el bosque tiene una multiplicidad de recursos. Y uno de ellos, que vale la oportunidad de estar preparados, es el turismo, ¿verdad? Hacer senderos, visitación a estos ecosistemas. Ya todos sabemos que luego de que pase esta pandemia, la visitación al país y a estos ecosistemas va a ser altísima, pero es importante que como sociedad empecemos a prepararnos y a elaborar estrategias para que estos recursos puedan dar oportunidad de desarrollo a las comunidades rurales y a los empresarios en general
y por supuesto sostenerlo en el tiempo, ¿verdad? Además, quiero con esta otra diapositiva presentar también y conversar un poco sobre perspectivas de trabajo futuro. El bosque tiene, además de árboles, una multiplicidad de recursos. Me refiero a helechos, a lianas, a otro tipo de componentes como el agua, como el oxígeno, como el suelo. Y fundamentalmente, la regulación térmica, la posibilidad de que el bosque nos brinde alimento y fortalezca la calidad de vida de los que viven en el bosque y las personas que disfrutamos de estos ecosistemas. Entonces, cabe mencionar y señalar que el bosque no es únicamente árboles. Del bosque estamos sacando y hemos sacado por años gran cantidad de medicamentos, de medicinas. Hay una serie de productos también como tintes, como productos comestibles que vienen a fortalecer y a contribuir el desarrollo de nuestra sociedad. Quiero decir finalmente que como sociedad tenemos un reto enorme que gira en torno a promover el uso sostenido de los recursos naturales, porque los bosques no los podemos manejar como una cajita que no se toca. Es definitivo, nosotros tenemos datos en el instituto sobre cómo se está presentando la dinámica en estos ecosistemas y cómo es el proceso de recambio, las tasas de recambio, la dinámica propiamente de las especies nuevas, de cómo se van sustituyendo otras, unas cuando otras salen, y ese rol preponderante que cumple también desde la perspectiva de la fauna, que múltiples ciudadanos del país y de otras latitudes vienen a nuestro territorio a vivenciar y a apreciar estos, no solo en la parte de flora, sino también la fauna. Y se abre, reitero, ese abanico importantísimo de posibilidades para que tengamos dinámica productiva desde los bosques. La madera es a todas luces un recurso importantísimo entonces para la remoción de los gases de efecto invernadero. Nosotros tenemos que pasar carbono capturado por el bosque a infraestructura, finalizo diciendo, y promover una nueva captura desde árboles jóvenes como se ilustra en esta imagen dentro del bosque. Muchísimas gracias y quedo atento a cualquier consulta o comentario al respecto. Muchas gracias, don Henry. Ahora compartimos una pregunta. ¿Qué más podemos hacer como sociedad para contribuir con la disminución del dióxido de carbono? Muy acertada, muy buena pregunta, don Alex. La disminución pasa por utilizar energías renovables, utilizar estrategias de producción que involucren tecnologías de bajo impacto, pero también pasa por intentar y fortalecer la remoción de los gases que ya están en la atmósfera. Y desde esa perspectiva, el uso de la madera, como lo dije anteriormente, es una estrategia fundamental para que desde el mismo bosque, nuevos árboles, nuevas plantas capturen dióxido de carbono y podamos estar disminuyendo ese efecto que generamos a la sociedad. Gracias, muy amable. Ya para finalizar, agradecemos a todos los participantes y les invitamos al siguiente webinar que se llevará a cabo el día de hoy a las 4 de la tarde, hora Costa Rica, y a las 5 de la tarde, hora Colombia. Además, pueden consultar las páginas de Facebook de FISAT y de la Escuela de Administración, así como de la sede Chorotega de la Universidad Nacional. Sin más preámbulo, damos por terminado este ciclo de conferencias virtuales. Muchas gracias, muy amable. Buenas tardes a todos y todas. Gracias, buenas tardes. Gracias, María José. Muy amable. Gracias.